como el título lo dice, la pregunta es si realmente están comprando audiencia. Es algo que nos han venido diciendo todo el tiempo, que la compra de audiencias está creciendo, que hay cifras crecientes especialmente en la parte digital y en lo de la compra programática. Sin embargo, el objetivo de esta presentación es primero, lógicamente, presentar un poquito qué es Axis, porque pues, no se conoce mucho, y también explicar un poco cómo nacimos, cuál es nuestra estructura, a qué grupo pertenecemos y cuál es nuestro acercamiento hacia esta cuestión de la compra de audiencias. Y luego un poco sobre opiniones de algunos anunciantes y de medios especialmente, incluso agencias, sobre cómo ellos han efectuado y cómo han venido ejecutando la compra de audiencias, qué opinan, cuáles han sido sus resultados. Y al final estaremos presentando un poquito de las herramientas que de pronto serían como las más recomendadas para hacer una medición de audiencias eficiente. ¿Cómo nace Saxis? Saxis, la verdad, es una compañía nueva que inicia de un proceso que ocurre desde el 95 y luego en el 2007, cuando WPP, uno de los holdings más grandes del mundo en publicidad, adquiere 24/7, que es un ad server, en ese momento competencia de DoubleClick. Asimismo, integra una cantidad de tecnologías y las comienza, digamos, convertir en un stack de tecnología. En ese momento WPP, una compañía históricamente de medios, comienza a tener una visión diferente con respecto a cómo se acerca a la tecnología y cómo va construyendo una infraestructura tecnológica. En el 2011 se lanza Saxis con la integración de todas estas tecnologías. Luego en el 2013 se adquiere una compañía que se llama Crystal Semantics, que más adelante les explico un poquito de por qué es necesaria esa compañía. Y finaliza lo que viene a ser la fusión entre 24/7, que fue la compañía anteriormente adquirida, y Saxis para finalmente crear una sola entidad. Luego, de igual manera, entre 2013 y 2014, lanzamos Turbine, que es nuestro DMP, uno de los primeros en la industria, o digamos que de las primeras compañías, o la primera compañía a nivel holding que tiene un DMP propio. Y asimismo iniciamos una alianza con uno de los DSPs independientes, el DSP independiente más grande del mundo, que es AppNexus, y también adquirimos Banner Connect, que es una empresa que nos ayuda con visualización y compra de medios. Ahora en el 2015, con la adquisición de ActionX, una compañía dedicada a todo lo que es mobile performance, y con el crecimiento de mobile, se crea Light Reaction, una compañía que apenas está empezando en Latinoamérica, es relativamente nueva, o sí, es muy nueva, y es algo de lo que de pronto se nos viene el próximo año con respecto al marketing, la manera como medimos y cómo lo ejecutamos. En conclusión, Saxis pertenece a WPP. Aquí de pronto ven algunos logotipos que se les hacen más familiares, como las creativas, por ejemplo, está JWT, Guyanar, Ogilvy, y del lado de la medición tenemos a Kantar, Millward Brown, y en la parte de distribución tenemos pues a GroupM con sus 4 agencias, y dentro de ese grupo de distribución se encuentra Saxis. Y presentamos todos esos servicios de compra programática, asesorías digitales y toda una serie de cuestiones que no voy a adentrar mucho porque no es el objetivo de la presentación. Lo importante acá son estas palabras que es lo más importante de finalmente lo que hacemos, y las que están en azul, que son data, tecnología, para alcanzar y conectar las audiencias con escala. Son finalmente, en una gran conclusión, lo que hace Saxis y lo que buscamos hacer. Utilizamos data, que es propia, para llegar a las audiencias que se requieran por parte del cliente o de la agencia, y finalmente ejecutar las campañas con mayor precisión. En todo el ecosistema digital, aquí reconocen pues todos estos canales. Esto es como muy por encima de nuestro portafolio de productos. Tenemos prácticamente acceso a todos los canales digitales, utilizando data propia, que es súper importante eso, más adelante hablamos un poquito de eso, productos propios, tecnología propia, y lo más importante también, inventario propio. Estos 4 elementos los unificamos y finalmente se convierte en mucho de lo que es Saxis. Para no entrar en confusiones, muchas veces se preguntan, ¿Saxis entonces es un DSP? ¿Saxis entonces es un trading desk? Para darles un ejemplo, somos de cierta manera una entidad similar de cierta forma debido a la estructura que tenemos, pero no igual
a algo como Affiperf o como Cadreon o como Aquen, que pertenecen a otros holdings. Sin embargo, nosotros somos un DMP, que es la parte de data, no voy a adentrar mucho en eso, un PMP, que son todos los acuerdos privados que se hacen con medios, y finalmente operamos con DSPs, que son las tecnologías que se utilizan para realizar la compra, la venta de medios y finalmente unir todas las piezas que nos permiten hacer la compra programática. Xaxis es finalmente la compañía de medios y tecnología más grande del mundo. Estas son algunas de las cifras que tenemos. Y a diferencia de pronto de muchos de la competencia, gran parte de nuestra inversión se va a tecnología propia. No hacemos una inversión grande, por ejemplo, en personas comerciales que están todo el tiempo buscando clientes, visitando. No es en estos momentos nuestra manera de hacer negocios. Estamos en un proceso en el que tenemos que tener una infraestructura completamente adecuada para poder presentar un producto que sea completo y que se venda lo que se promete. Ahora, ¿realmente compran audiencias los anunciantes en el mundo? Que es la pregunta. Finalmente lo que yo terminé realizando es recopilando encuestas. Ni siquiera solamente en una de las diapositivas ponemos algo de la progresión en Colombia, pero el objetivo de esto es más como hacer un análisis global de qué es lo que pasa en el mundo con respecto a la compra de audiencias y si está funcionando o no. ¿Por qué compra programática? Esto es una encuesta realizada por Digiday, que es una de las, en conjunto con Sonovi, que es uno de los medios más grandes del mundo, en compra programática, donde les preguntaban por qué habían pasado de compra directa. Creo que todos sabemos que es compra directa, es la compra tradicional de medios digitales en las que yo voy con una orden de compra al medio, pongo una pauta y simplemente el medio al final del mes o al final del contrato, por así decirlo, me pasa un reporte con lo que pasó. ¿Por qué cambiaron de compra directa a compra programática? Estos son algunos de los factores. Sin embargo, con un 86% de incidencia, la compra de audiencias fue lo predominante con respecto a por qué cambiaron de un modelo al otro. Y esto es muy interesante porque inmediatamente nos preguntan, ¿entonces los medios directamente no pueden comprar audiencias? Son preguntas que a lo largo de la presentación les voy a ir dejando. En segundo lugar estaba la transparencia de posiciones. Con eso me refiero a la posibilidad que existe con Programmatic de determinar en qué posición quiere uno que salga su aviso. Si quiere que salga arriba, en la mitad, si quiere que salga abajo. Y además de eso, el formato en el que uno quiere que salga, el creativo. Uno no está amarrado a un creativo específico que es la única posición disponible que tiene el anunciante, sino que tiene la capacidad de utilizar una cantidad bien amplia de creativos o de tamaños disponibles para ejecutarlos en las campañas. Y bueno, y otros elementos como la abundancia de rich media, la habilidad de conocer el inventario disponible. Uno con Programmatic, antes de empezar, uno puede fácilmente saber cuánto va a entregar, cuánto va a recibir, cómo van a ser las optimizaciones y proyectar mucho de eso. Y eso, cuando lo vemos desde el punto de la agencia de medios en términos de planeación, es esencial, porque se trata de prometer cosas que es muy posible que pasen al cliente finalmente. Luego, al preguntarles cuál será su prioridad durante el 2015, esta fue una encuesta realizada por eConsultancy, una firma de las más reconocidas a nivel global en todo lo que tiene que ver con información y datos digitales, y Adobe, que muchos pues lo conocen. Preguntaron durante 3 meses, entre noviembre del 2014 y enero de 2015, cuál era la prioridad. Una muestra relativamente grande, casi de 2.800 personas, y con el 30% de incidencia estuvo targeting y personalización, o personalización y posibilidades de targeting. Y aquí lo importante es que pasó de tercero en el 2014 a ser lo primero en el 2015. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre principalmente porque la manera como hacemos Programmatic nos habilita la posibilidad de saber quiénes son exactamente las personas que están viendo nuestra pauta. Eso es lo que nosotros finalmente nos habilita, es una integración no solamente con la agencia de medios, sino una integración también con el área creativa, en la que podemos crear segmentos únicos y asimismo mensajes únicos para cada segmento. Es el santo grial, como dicen en muchos comentarios y muchos conferencistas, el santo grial de la publicidad. Y aquí lo importante es que
sí es posible, se está haciendo, se ha hecho y está en la mente de los anunciantes y de los medios. De la misma manera, Marin Software es una de las compañías más grandes en optimización de search. Actualmente tienen un enfoque muy multicanal. De pronto han escuchado competencias como Kensho. Marin, ellos siempre hacen una conferencia anualmente, hicieron una pregunta similar y en este caso el 51% consideraron que crear campañas basadas en un conocimiento más profundo de sus audiencias iba a ser la prioridad, con más del 50% durante el 2015. Nuevamente, el concepto de audiencias está presente a nivel global, con anunciantes de alta categoría, que estamos hablando fácilmente de los top 10 anunciantes del mundo, están metidos en este negocio de optimización de search, optimización de pre-bidding, que es otro tipo de tecnologías que las habilita Marin. Es una compañía que está muy a la vanguardia y está muy enfocada y siempre hace este tipo de preguntas. Y eso mismo lo vemos, por ejemplo, en la segunda, que ya nos hablan de que el 50% están enfocados en cross-channel digital marketing, que es algo que ha sonado muchísimo. Por ejemplo, en este momento todos tenemos un celular. Lo más posible es que en los próximos 15 minutos todos vean el celular. Y asimismo, de pronto llegan a su trabajo o a su casa y tienen también un computador, y es posible que el contenido que estén viendo sea exactamente el mismo. Es ese reto de cómo hacemos nosotros y cómo hacen los anunciantes para poder comunicar a esa misma persona, identificarle en dos dispositivos diferentes y continuar comunicándole el mismo mensaje. El mismo anunciante no quiere hacer compra de audiencias, quiere otro tipo de compra. Por ejemplo, quiere una lista de sitios en los que solamente quiero meter mi pauta, pero no me importa en realidad quién la ve. Son posiciones un poquito radicales en las que empresas como nosotros estamos ayudando en el cambio con respecto a la manera como se ve eso, cómo disminuir los niveles de desperdicio y producto de un tipo de estrategias como esa. Más adelante también les mostraré una gráfica que ha mostrado de pronto un cambio en los anunciantes en Colombia y la verdad creo que es un éxito tanto de todos los proveedores de programmatic de Colombia como de las agencias. ¿Cuáles son los métodos de targeting más importantes? Porque finalmente cuando nos hablan de audiencias nosotros pensamos que estamos comprando personas. Y aquí finalmente lo que estamos haciendo es usando una tecnología que nos habilita a identificar diferentes cualidades o diferentes cuestiones de diferentes segmentos digamos, de la población. En primer lugar, está intereses y modos de vida que se consideran intereses o se consideran, digamos, comportamientos psicográficos. Está en primer lugar en prácticamente todas las regiones, con excepción de Europa. Sin embargo, en promedio están con un 75%. Es decir, que de todos los tipos de targeting que existen, en este caso estamos con intereses y, bueno, psicográficos. Segundo, demográfico. Tercero, información de datos de compra. Cuarto, data social, cómo las personas interactúan en redes sociales y diferentes tipos de cuestiones relacionadas con esa. Y finalmente, información de search, patrones de búsqueda, etc. Sobre todas esas, de primera estaba los datos psicográficos, es decir, qué les gusta a las personas. Les gustan los carros, les gusta comprar en internet, les gusta la cicla, etc. Y es súper importante, porque seguido de esto está el targeting demográfico con un 71%. Es decir, las dos primeras prioridades son audiencias. Es mucho de lo que hace Saxis, mucho de lo que hace la competencia y mucho de lo que les está habilitando la compra programática. Es la posibilidad de targetear a las personas de acuerdo a sus diferentes intereses y también a sus diferentes condiciones demográficas. De igual manera está en compañía, es decir, por tamaño de la compañía, y vemos que fue, bueno, citada en más de la mitad de las respuestas. Ahora, ¿qué es lo fundamental para hacerlo? En estas dos encuestas que voy a ver muy por encima a los panelistas, en este caso un estudio que incluso participó la IAB con una compañía también de consultancy que se llama Winterberry, preguntaron qué era lo importante para, mejor dicho, para soportar programático, para poder realizar programática. Y las capacidades de medición fue lo principal. Es súper importante porque actualmente nos hablan de esto, nos prometen mucho, prometemos mucho, pero finalmente no sabemos muy bien cómo medirlo
o de alguna manera auditar si realmente lo que me están vendiendo está pasando. Y finalmente, en la segunda encuesta, cuáles fueron los approaches, cuáles fueron los acercamientos que tuvieron más cercanos con esta parte de la compra de audiencia o para soportar programático. Comenzaron a hablar de los tipos de data y consideraron que First Party Data o data de la primera parte, que más adelante también hablaremos un poquito de eso, era lo fundamental con un 78%. El mensaje de esto es simplemente que los anunciantes y los medios y las agencias son conscientes de la importancia de la data y de cuál es el uso que se le puede dar en las estrategias de mercadeo. Es decir, se entiende, se tiene claro el concepto de qué se quiere hacer, pero en el momento en que queremos materializar cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué pasó y todo este tipo de cuestiones más tácticas es donde muchas veces está el problema. ¿Qué ha pasado en Xaxis Colombia? En el 2014 solamente el 21% de nuestras campañas iban enfocadas a audiencias. Es decir, llegamos con una entrada, Xaxis tiene poco más de un año, digamos un año, solamente en Colombia. Inicialmente había mucha resistencia por parte de los anunciantes con respecto a, y eso no significa que sea más caro o más barato, targetear audiencias en el caso de Xaxis. Sin embargo, había resistencias porque lo que querían los anunciantes era cuestiones como quiero aparecer en mercadolibre.com, quiero aparecer en terra.com. Cuestiones muy enfocadas a una compra tradicional de medios. Sin embargo, en lo que va del 2015, casi el 80% de las campañas que estamos teniendo en Xaxis tienen un enfoque completamente diferente y están destinadas a audiencias. Es decir, ya no es quiero aparecer en tal portal, quiero aparecer en este grupo de páginas, sino es a quién le quiero aparecer. Independiente de dónde aparezca, es a quién le quiero mostrar mi pauta. Vamos ya con un target específico, con un brief más aterrizado, y son cuestiones que nos ayudan a todos a entender mejor si funciona o no funcionan las cosas y asimismo aprovechar las ventajas de la compra de audiencias. En este mismo grupo, en este mismo estudio de Winterberry de la IAB, dos preguntas también muy por encima. ¿Cuáles han sido como el approach que han tenido hacia programático dentro de la organización? En primer lugar está la segmentación de audiencias. Nuevamente, en otro estudio, un panel completamente diferente. Este es un estudio de 2013, un poquito más antiguo. Los anteriores eran 2015, finales de 2014. Ya estaba presente la compra de audiencias. Y cuando se le preguntó cuáles son las prácticas que de pronto va a desarrollar durante los próximos 2 años, finalmente la segmentación de audiencias y la creación de insights o de qué está pasando realmente estuvieron con incidencia de 91 y 88%. Es decir, todos sabemos qué queremos hacer, el problema es cuándo lo tenemos que hacer y cuándo lo vamos a materializar. ¿Qué opinan? Un profesional de seguros, en este caso, en esta encuesta, dicen que el resultado final es mayor eficiencia. Si hay diferentes audiencias, podemos llegarles con diferentes mensajes. Nos ayuda a acercarnos mucho más al marketing uno a uno. Especialmente en una compañía de seguros donde un seguro genérico, digamos que alguien esté interesado en un seguro de mascotas, un seguro de vehículos, un seguro de casa, son 3 mensajes completamente diferentes en los que tener la posibilidad de identificar a qué tipo de audiencia le interesa a cada uno es súper fundamental y va a incrementar la eficiencia de una manera enorme. Ahora, un medio digital, que tenemos medios aquí, para el siguiente nivel los medios tenemos que estandarizar los anuncios de alto impacto. Si todos empujamos hacia el mismo lado, ayudaremos a avanzar al negocio. Hoy en día son esas piezas de alto impacto las que mantienen viva la fuerza de ventas directas. Esto es del 2013. Ya había conciencia de que mucho del inventario tradicional, y lógicamente son países de pronto más avanzados en este tipo de tecnologías, ya eran conscientes los medios y son conscientes de que la venta tradicional de piezas tradicionales ¿sí? Finalmente va a ir disminuyendo con el tiempo. Y en Colombia ya se ve eso, y si los que pertenecen a cualquier medio han visto de pronto la ola de entrenamientos que han tenido en digital, en cómo entender digital, cómo vender digital, las personas que están dedicadas al offline o a la venta, digamos, directa, comenzar a que entiendan también digital. No es difícil, sin embargo es un proceso del que ya todos son conscientes, incluyendo los medios también. Y finalmente estas dos opiniones, y la verdadera pregunta es, ¿quién será capaz de escalar lo suficiente cantidad de data para poder llegar a las audiencias requeridas?
La disponibilidad de datos es esencial para incrementar su uso. Creo que muchos hemos escuchado que los datos son el nuevo petróleo, data is the new oil, como dicen en inglés, y estas son unas afirmaciones que nos llevan, prácticamente nos reafirman el comportamiento que está ocurriendo en el mundo con respecto a cuáles van a ser los activos que finalmente van a tener un valor, y en este caso sí es la data. Y finalmente, si su trabajo es copiar y pegar hojas de cálculo, debe empezar a preocuparse por su trabajo porque va a ser automatizado. Y suena un poquito, digamos, dramático, sin embargo es cierto. El cambio debe ocurrir en el personal. Se debe pasar de realizar actividades de poco valor a actividades más complejas como estrategia y analytics. Se debe comenzar a agregar valor. Como cualquier producción en el mundo, si no agregamos valor a la materia prima, finalmente no vamos a poder tener la rentabilidad o no vamos a poder ser tan competitivos como el resto de la competencia. Y es mucho de una labor fuerte para recursos humanos también en las compañías en las que tienen que ser conscientes del cambio que está ocurriendo en la industria. Principales barreras que hay, en este caso tenemos 3 líneas, 3 barras de diferentes colores. En la primera están la misma pregunta se le hizo a todo el panel, digamos que es como la muestra general. La segunda barra más oscurita muestra lo que dicen los medios o publishers en inglés, y finalmente nos muestran lo que dicen los anunciantes en la última. Y vemos que del lado de los anunciantes las 2 principales preocupaciones o barreras son, primero, la seguridad de marca. ¿Dónde sale mi aviso? ¿A quién se lo muestro? ¿Está saliendo en un sitio inapropiado, por ejemplo? Creo que muchos han escuchado la noticia de lo que pasó con Ask FM, donde niños prácticamente se meten y son sujetos de bullying, suicidios, etcétera, una cuestión supremamente trágica. Y son cuestiones muy propias de programática en el sentido de que hay que tener las herramientas necesarias para prever una situación como esa. Y segundo, la falta de transparencia, que va muy enfocado también a esto. Ya después les muestro algunas herramientas que nos pueden ayudar a tener más claro cómo solucionar este tipo de cuestiones. Y del lado de los medios, los problemas son completamente diferentes. Y ya no les importa de pronto la seguridad, porque ellos son conscientes de que su contenido es apropiado, ni tampoco la transparencia. Sus principales problemas son, primero, los problemas con la propiedad de datos. Hay un temor de qué pasa con mis datos. Si yo soy, por ejemplo, por decir cualquier medio, Terra, ¿qué pasa si, por ejemplo, comparto datos con Saxis? Están las personas identificando cuáles son los de Terra, le estoy habilitando estos segmentos de pronto a otros anunciantes o a la competencia. Son cuestiones que hacen parte del entendimiento de Programmatic, que en esta presentación el objetivo no es mucho aclararlos, pero sí dejarlos en el aire y que los investiguemos un poquito si realmente estos son o no son preocupaciones. Y finalmente la resistencia interna. En Colombia les puedo decir que hay una resistencia súper fuerte a Programmatic por parte de los medios. En todos los países la ha habido, pero es algo que es como hacia allá vamos. Y el primer medio que comience a flexibilizarse y que comience a entender esto va a tener la ventaja sobre el resto de los medios con respecto a esta tecnología y su aprovechamiento. Anteriormente les dije que íbamos a hablar un poquito de los tipos de data, más que todo como para cerrar este punto. Hay 3 tipos de data. Están primero los datos de primera parte. Los datos de primera parte son datos que hacen propiedad del anunciante. Por ejemplo, quienes visitan mi sitio. Si yo tengo hablemos por ejemplo de la Cámara de Comercio. La página de la Cámara de Comercio, su propiedad son los datos, su propiedad son las personas que visitan la página de la Cámara de Comercio. Y se convierte en datos de primera parte que de pronto competencias de la Cámara de Comercio no pueden en ningún momento utilizar. ¿Ya? Son datos propios de la entidad. Los datos de segunda parte son unos datos diferentes en el sentido de que son datos más agregados, acumulados. Ponemos el logo de Saxis porque nosotros tenemos ese mismo tipo de datos en los que de absolutamente todas nuestras campañas recolectamos de manera anónima y sin ni siquiera saber la página o el anunciante de que vinieron los datos, y los recolectamos en una base, digamos que construyendo una muestra grande para poder hacer mediciones y aproximaciones de comportamientos. Y finalmente está la data de tercera parte, que es una data que está disponible para todos los que hagamos Programmatic. Hay proveedores excelentes en el mercado como DataExpand, Navec, Rajawal, que ofrecen datos y que son disponibles para todos. Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus desventajas. Usar uno no nos excluye usar otros,
Y aquí lo importante es entender los tres tipos de datos y cómo los podemos nosotros utilizar en campañas de compra de audiencias, ya que de las tres maneras diferentes puedo hacer compras de audiencias. Ahora finalmente, ¿cuáles son las herramientas para una compra de audiencias eficiente? La verdad hay muchísimas herramientas en la industria y yo voy a iniciar de pronto con las más comunes. ¿Alguien sabe de pronto en la audiencia qué es Urchin? ¿Ahora más o menos saben qué es Urchin? ¿Tampoco? Bueno. Urchin fue la compañía que compró Google, que luego se convirtió en Google Analytics y que extendieron su plataforma o su interfaz de usuario en la mayoría de sus productos. Google Analytics la pongo de primera porque simplemente es una de las herramientas más utilizadas para medición en el mundo. Y aquí lo importante es que primero es una herramienta gratis a la que todos tenemos acceso y con la que se puede aprender fácilmente a entender o a comenzar a entender cómo funciona la publicidad digital, cómo funciona, qué está pasando en mi sitio especialmente. Si ustedes tienen la opción de instalar Google Analytics en sus sitios y especialmente la versión de Universal Analytics, es una manera gratis de acceder a información demográfica y psicográfica con una muestra relativamente pequeña, sin embargo les puede dar una aproximación muy buena de qué audiencia, qué edades y qué intereses son los que están visitando su sitio o cómo es su composición. Esto nos lleva a la primera categoría de herramientas, que son herramientas de Web Analytics. Las tres principales en la industria son Google Analytics, que ya les mencioné, está Omniture de Adobe y finalmente WebTrends. Son tres herramientas disponibles que nos permiten poner un tag o un código en nuestro sitio y nos permiten hacer un análisis del comportamiento de los usuarios, de dónde vienen, qué hicieron, cuánto tiempo duraron, cuál es la calidad del tráfico que estoy obteniendo, cómo van mis esfuerzos de medios, etc. Cualquiera de las tres compañías las pueden contactar y pueden tener un inicio en este tipo de medición fundamental. Ahora, sabemos qué medimos. Si de pronto algunos ya han hecho campañas de los que estamos acá, sabemos que hay un problema muy grande y es que yo puedo tener 5 tipos de medios digitales activos, incluyendo display, video, search, social media, pero cada uno está haciendo cuestiones completamente separadas. Es decir, no hay unificación en la manera como los estoy midiendo. Y es en ese momento donde entra una segunda categoría de herramientas de medición, que son los ad servers. Los ad servers nos permiten a nosotros unificar cuáles son los diferentes medios que hay y, lo más importante, establecer un modelo de atribución. Es decir, en este anterior ejemplo, cada medio reporta, por ejemplo, si el objetivo de mi sitio, nuevamente tomo el ejemplo de la Cámara de Comercio, es generar registros para incrementar mi base de datos. Es posible que por medio de Search o PPC ellos me reporten 50 registros, luego Display me reporte 100 registros y luego por medio de Social Media me reporten otros 100 registros. Si yo los sumo de manera independiente me dan 250 registros, ¿cierto? Cuando paso de pronto a ver la base de datos interna de la Cámara de Comercio, me encuentro que solamente tengo 120 registros. No tiene sentido lo uno con lo otro. Y esto es simplemente porque los medios no se encuentran unificados por ninguna herramienta. Es ahí donde nace el ad server, o donde se recomienda el uso del ad server, porque una de sus cualidades es que permite la unificación de los diferentes medios, incluyendo la compra programática. Esto lo que nos habilita es no solamente entender cómo se comportó el medio, sino cómo interactuó ese medio con los otros medios. Súper esencial, especialmente para las agencias, para determinar este medio me sirve, este medio no me sirve, subamos inversión acá, incrementemos inversión acá. Y adicional a eso, en este momento, cuando tengo una conversión o digamos un registro, ya no simplemente cada medio me va a reportar un registro, sino que el ad server se va a encargar de atribuirle a cada uno de los medios cuál fue el porcentaje de participación que tuvo en ese registro. Entonces va a ser algo completamente diferente, porque de un registro puedo decir que el 30% vino de display, el 50% una estrategia de email y finalmente el 20% una estrategia de search. Es una aproximación completamente diferente a la manera como medimos. ¿En qué punto nos encontramos en Colombia? Esta es una diapositiva que me robé de una presentación que nos habla un poquito sobre los diferentes estados de medición que tenemos actualmente. Y creo que muchos estamos atrapados todavía en reportar el clic, en reportar el CPR, en reportar el CPC,
decirle al cliente su campaña obtuvo tantos clics, su campaña, es decir, medir la eficiencia en clics. ¿Por qué? Porque es una métrica fácil, es una métrica supremamente sencilla de conocer, sin embargo es la manera más básica de medir y es en la que más rápido podemos caer en errores. Si consultan en compañías con compañías como Comscore o Nielsen incluso también la IAB, se darán cuenta de la casi que infinidad de reportes que hay y de estudios en los que se demuestra la ineficiencia de hacer una medición basada 100% en clics. Eso nos lleva finalmente a mediciones más avanzadas en las que nos interesa saber si realmente vieron o no nuestros anuncios. Por ejemplo, del lado de Saxis, el 100% de la pauta que nosotros prestamos de manera gratuita, les podemos entregar datos de visibilidad, es decir, qué porcentaje de los anuncios fueron realmente vistos. Es un poquito polémico el concepto, da para otra presentación, la verdad. Sin embargo, es mucho de lo que van a escuchar ahora, que es un concepto que se llama viewability. Asimismo, es una industria y como todas las industrias hay problemas de fraude y es otro también de las variables que entran a jugar dentro de la medición. Y es que tanto de esas personas o esos usuarios a los que les mostré mi pauta son en realidad humanos y no son computadores. Es otra cuestión, otro tipo de variables que también se van a comenzar moviendo y que son, desde nuestro punto de vista, lo que se debe comenzar a realmente medir para saber si mi pauta está funcionando. Los ad servers que podría de alguna manera recomendar son Sizmek, Flashtalking y Google, el DoubleClick de Google. Son 3 ad servers que tienen presencia en Colombia, Flashtalking más en Latinoamérica, no estoy seguro si en Colombia. Sin embargo, hay muchas más opciones en el mercado y lo importante es que sepan que existen los ad servers. Y los ad servers, además de poder unificar los medios, se convierten en una herramienta de auditoría. Aquí puse resaltado la palabra third party, de tercera parte. ¿Por qué? Porque se convierten en un intermediario, un auditor entre el medio y la agencia, que finalmente la agencia representa por mandato al cliente, y el ad server se convierte en un tercero. En países más avanzados, la regla es que al medio solamente se le paga la pauta que registra el ad server. Es muy diferente a que simplemente esperemos un correo del medio donde me manda un Excel con unos prints o unas imágenes de dónde salió mi pauta y la verdad es que yo no sé realmente si eso ocurrió o no ocurrió. Finalmente, si lo analizamos y vamos a las realidades de muchas industrias, hay empresas que fácilmente se pueden estar aprovechando de eso actualmente y sí, la palabra es robar y fácilmente puede estar ocurriendo, nos puede estar pasando y ni siquiera sabemos. El ad server entra como una herramienta que nos blinda de ese tipo de cuestiones, además de prestarnos otro tipo de servicios e información adicional que, bueno, con cada uno de los proveedores pueden ver en detalle. La recomendación es, utilicen por favor ad server. Algunas herramientas más avanzadas está del lado de Comscore, Campaign Essentials, de Nielsen con su nuevo producto de Digital Ad Ratings y uno de nuestros partners que es Moat, que nos permite la medición mucho más profunda de los diferentes resultados que tuvieron las campañas. En estas herramientas, que sí lógicamente son pagas, ustedes pueden obtener información de cuál fue la audiencia que fue impactada por su pauta, cuáles fueron los resultados y diferentes variables más propias de cada uno de estos proveedores, que son herramientas que, bueno, al final el objetivo de esto era como dejárselas como recomendadas y que las identificaran en el caso de que quisieran hacer un acercamiento mucho más profundo. Finalmente, lo que hace la compra de audiencias y lo que hace Saxis es convertir todo este inventario que tenemos en Internet, que tenemos disponible, finalmente convertirlo en audiencias realmente targeteadas. Es decir, utilizar la tecnología que tenemos para llegar a convertir ese inventario en un inventario de muchísimo más valor para nuestros anunciantes. En el caso de Saxis utilizamos una herramienta que se llama Turbine. Turbine es nuestro DMP, es decir, digamos el motor de datos que nos ayuda a segmentar las audiencias. Es una tecnología que en estos momentos está desarrollando empresas como Google. Algunas empresas, las que les mencioné anteriormente, las prestan en Colombia y están para libre acceso para la mayoría de las personas que tienen acceso a Programmatic como datos de tercera parte.
En este caso, Turbine es exclusivo para los clientes de Xaxis. Nosotros no vendemos datos de Turbine ni ofrecemos datos de Turbine a clientes externos. Solamente los clientes de Xaxis tienen acceso a Turbine. Y eso es súper importante porque si todos entendemos y hemos escuchado un poquito el concepto de compra programática, todo funciona en una metodología de subasta, en la que si todos estamos comprando datos de la misma parte, lo que vamos a incurrir es en una inflación de precios, en una mayor competencia y finalmente en una disminución de la eficiencia de nuestra publicidad. En el caso de Turbine, debido a que solamente los clientes de Xaxis pueden utilizar esta tecnología, lo que hace es contrariar completamente esos problemas de demanda y oferta que pueden ocurrir en la industria con data. Y lo más importante, cuidar la data de los anunciantes con la mayor seguridad y los estándares globales más altos que puedan existir. Se llama Turbine porque funciona de esa manera, es decir, siempre estamos procesando datos. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, cuántos hombres interesados en fútbol tiene Turbine, algunas, por ejemplo, marcas dicen tengo 30, 40 millones, yo es posible que les diga tengo solamente 2, 3 millones, pero mañana puedo tener 4 millones, pasado mañana puedo tener 6 o puedo tener 2. Es mucho de la naturaleza de Turbine y la manera como funciona. Prácticamente en tiempo real y cada 24 horas nuestra plataforma se actualiza con nuevos datos de nuevas personas, de nuevos usuarios, borra usuarios que ya están viejos, actualiza usuarios y los reclasifica en nuevos segmentos. Es mucho de lo que nuestra tecnología ofrece y si lo ven desde el punto